Buenas noches, amables televidentes. Como cada sábado, bienvenido a su programa Diálogo Jurídico, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. En el día de hoy analizaremos en nuestros programas algunas decisiones jurisprudenciales de vanguardias emitidas por la Suprema Corte de Justicia y por el Tribunal Constitucional. Decisiones estas que facilitan el ejercicio de la profesión de abogado y fortalecen los derechos fundamentales en la República Dominicana. Y analizaremos además la situación fiscal y otros análisis en torno a esta importante situación que se comenta en la actualidad económica, social y política en la República Dominicana. Buenas noches, Hilario. Buenas noches, Julio. Fíjate, Hilario, la Suprema Corte de Justicia viene dando decisiones sumamente importantes en los últimos meses. Recientemente se dictó una decisión relativa a la impugnación del estado de cotas y honorarios de los abogados. La Suprema Corte de Justicia, a pesar de que el artículo 11 de la Ley 312 sobre honorario profesional establecía que los estados de cotas y honorarios aprobados no eran susceptibles de ningún recurso, sobre pretexto de la preservación de derechos fundamentales, había estado admitiendo recursos de casación en esta materia. Sin embargo, recientemente se pronunció declarando inadmisible un recurso que fue impuesto contra la aprobación de un estado de cotas y honorarios en favor de unos abogados. Esta decisión varía el criterio que había mantenido la Suprema Corte de Justicia de que lo mismo podían ser sujetos de recurso de casación. Sin embargo, la misma Suprema Corte de Justicia, en una decisión con mucha profundidad jurídica, con mucha profesionalidad y bien razonada, se abocó a variar este criterio jurisprudencial y hacer prevalecer en todo su imperio el artículo 11 de la Ley 312 sobre honorario de abogado, que establece que esto, luego de aprobado, no son susceptibles de ningún recurso. Sí, si te das cuenta, Julio, esta jurisprudencia amplía un poco lo que sería declarar inadmisible un recurso, porque en lo adelante, toda ley o todo recurso que esté limitado por una ley, entonces no podrá ser aceptado por la Suprema, y así otras áreas que una ley establezca no existe recurso para este tipo de sentencia o ordenanza, ya crea el precedente de que no tiene acceso a la Suprema, porque aunque la Constitución establece que la Suprema está obligada a mantener el orden jurisprudencial a nivel nacional y un estándar, vamos a decir así, de cómo debe fallarse en tales casos. Ahora, el hecho de tú establecer que no tienes el acceso a la Suprema por costas y honorarios, primero viabilizas lo que son las mismas costas, porque un proceso más rápido. Cualquier proceso ante la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando 2 años, por lo menos, en lo que te fijan audiencia y sale la sentencia, pero la ventaja es que estás reduciendo el proceso y lo estás limitando a solamente el proceso de valoración de las costas y luego la impugnación, y hasta ahí llega básicamente el proceso. Sí, yo pienso que esto redunda en la calidad del ejercicio de la profesión de abogado, porque muchas veces los abogados, aunque hubiesen obtenido ganancia de causa como consecuencia de la impugnación del estado de cotas y honorarios, se veían en la imposibilidad de hacer líquido lo que ya un tribunal le había reconocido y poder accesar a los recursos que se habían ganado en buena lid. Tenía que esperar a veces 2 y 3 años que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara en este sentido. Al establecer ese criterio, ya de entrada los abogados saben que no pueden abusar de recursos de casación porque va a ser declarado inadmisible, y la calidad del ejercicio de la abogacía en la República Dominicana se fortalece y los abogados creo que se resultan gananciosos en buena lid en su ejercicio profesional. Sí, pero como te mencionaba, también esta jurisprudencia te viene a fortalecer lo que es el límite de otras áreas que no tienen acceso a la Suprema Corte de Justicia, recursos de casación. Lamentablemente tenemos un problema con la ley de costas y honorarios, y es que los montos son sumamente viejos. Así es. Yo entiendo que la Suprema en algún momento, perdón, no sería la Suprema, pero el tribunal, la Corte de Apelación de alguna jurisdicción tendrá que indexar esos montos. Sí. Y hasta ahora lo han estado haciendo a título de razonabilidad. Te dicen, bueno, estas causas fueron tantas audiencias, estimamos que son 30,000 pesos. Ahora bien, si van
a la idea de razonabilidad, deberían tomar las verdaderas sumas establecidas y aplicar la indexación del Banco Central. Así es, efectivamente las leyes se van quedando obsoletas con el tiempo y la dinámica económica y la apreciación de la moneda hace que valores establecidos en una época ya no tengan ningún tipo de actualidad en una época subsiguiente. Y no es algo extraño, porque mira, la DGI, la ley de impuestos internos, establece la indexación. La ley laboral también. Sí, yo pienso que la Suprema Corte de Justicia se orienta hacia esa línea de acción, y otra jurisprudencia que acaba de dictar es la relativa al reconocimiento del interés judicial a título de indemnización supletoria en una demanda de reparación de daños y perjuicios. A raíz de la aprobación del Código Monetario y Financiero, que establecía la libertad de la parte para contractuar los intereses, y lo que fue la eliminación de la ordenanza 312 que establecía el 1% como el interés legal, la Suprema Corte de Justicia había quitado la facultad a los jueces de establecer intereses legales a título de indemnización supletoria. Sin embargo, en esa corriente de pensamiento y a tono con lo que es la dinámica social, económica, jurídica y jurisprudencial, si se quiere, la Suprema Corte de Justicia acaba de variar su criterio y ha establecido que los jueces tienen derecho a establecer intereses judiciales a título de indemnización supletoria para hacer la corrección monetaria del dinero en el tiempo. Totalmente. Y ya nosotros habíamos tenido experiencia con jueces de primera instancia y de apelación que habían dictado sentencias en esa misma dirección. No obstante, por acuerdos amigables se habían dejado ya no habían llegado a la Suprema Corte de Justicia, pero la gran ventaja de esta jurisprudencia que establece ya un parámetro a seguir, porque el valor ciertamente del dinero en el tiempo y la inflación, como se le aplica, tiene un costo. $1 millón de pesos de hace 10 años no es el mismo valor del año actual. Así es, la Suprema Corte de Justicia, sin querer entrar en una materia muy delicada, que es la materia monetaria y financiera, que es de la estricta exclusividad de la Autoridad Monetaria y Financiera y del Banco Central de la República Dominicana, ha tomado como parámetro el propio artículo 24 de la Ley Monetaria y Financiera y ha establecido que el mecanismo para determinar cuál es el interés legal es la tasa de interés, el promedio ponderado de la tasa de interés del sistema financiero nacional. Y la fuente para el cálculo de este promedio ponderado lo constituye el Banco Central de la República Dominicana. En el caso de la especie, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue que vía el Banco Central se informó cuál era el promedio de la tasa de interés ponderada, estableciendo que era aproximadamente de un 20% y sin embargo fijó intereses judiciales de un 1% mensual, equivalente a un 18% anual, que está sin embargo a un poco por debajo de lo que es el promedio ponderado. Sí, exacto. En la práctica, por lo menos las experiencias que hemos tenido, los tribunales dan un 1% mensual. Y es la verdad que parece que es algo en común entre los propios jueces que la han dado, porque también tenemos sentencias de primera instancia donde no reconocían ese porcentaje a título de penalidad de daño y perjuicio. Pero ya es un caso que podríamos decir cerrado. Sí, pareciera ser que la práctica judicial estaba vinculada a lo que era la antigua ordenanza que establecía el interés legal de 1%, claro, y los magistrados un poco no se habían despegado de esa interpretación. Sin embargo, yo pienso que esto también es un éxito de los abogados. Yo pienso que esto fortalece, contribuye a un buen y sano ejercicio de la profesión de derecho y a una justicia más equitativa, más retributiva, porque no es lo mismo usted cobrar 2 millones de pesos cuya condenación fue acordada en el año 2008 y se la paga en el 2012 sin ningún tipo de interés legal indemnizatorio, que cobrarla con el pago de un interés indemnizatorio que le permite un poco resarcir la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Totalmente, y en verdad sabemos que lamentablemente los procesos aquí son lentos, por más ágil que tú quieras llevarlo, pero un proceso de cobro de pesos, que es algo sencillo, con facturas o algún contrato, te puede tomar 3, 4 años, llevarlo hasta la Suprema. Entonces la Suprema te va a tardar también mínimo 2 años para evacuar una sentencia, por más
que sea inadmisible por cuestiones de cuantía o porque tú lleves el proceso bastante rápido. Aunque querramos agilizarlo, lamentablemente la burocracia actual, quizá la falta de jueces, yo entiendo que por ejemplo en el distrito Santo Domingo, especialmente en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, tú solamente tienes 3 salas civiles en primera instancia para 2 millones de habitantes. Imagínate lo que es el juez de referimiento, aunque me estoy saliendo un poco del tema, sí. pero el juez de referimiento de la provincia de Santo Domingo recibe más de 50 casos diarios, bueno, pero no diarios, sino cada vez que le corresponde a audiencia. Es todo una locura. Sí. A esta dificultad propia de la situación del Poder Judicial en la República Dominicana se agregan algunas de carácter legales también. Claro. Que las altas cortes, y en este caso es el Tribunal Constitucional, también está dando pasos muy positivos tendente a lograr una justicia mucho más ágil, mucho más eficaz y una justicia mucho más retributiva. Y en este sentido el Tribunal Constitucional dictó recientemente una disposición que eliminaba la obligación de presentar una fianza para poder recusar un juez en un proceso. Sobre ese tema continuaremos en el próximo segmento. Sí, efectivamente, Hilario decía que hay un interés de las altas cortes un poco de facilitar el acceso a la justicia y de impartir una justicia mucho más equitativa y mucho más retributiva. Y en ese sentido decía que el Tribunal Constitucional dictó recientemente una disposición que eliminaba la obligatoriedad de la parte de tener que prestar una fianza para poder recusar a un juez. Sí, si te das cuenta, la parte de recusación de jueces no es tan común en el ámbito civil y comercial. Sin embargo, en materia penal es como el común denominador de los procesalistas en esa área. No obstante, el hecho de tener que fijar fianza para poder accesar a la justicia, básicamente, ya se ha ido eliminando en todas las áreas. Y no solamente te comento dos casos ya bastante conocidos de la fianza que tenían que buscar los extranjeros para demandar, pero también la judicatur solvi, o sea, sí. Pero también tenemos casos, por ejemplo, donde compañías, sociedades anónimas establecían prerequisitos para poder demandarla entre sus propios accionistas. Y tenemos sentencias donde establecen que esos estatutos no pueden impedir al accionista ir directamente al tribunal a ejercer su derecho. O sea que ha ido más allá la constitucionalización de los procesos. Así es, las altas cortes, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional, vienen eliminando escollos que impedían el acceso del justiciable a una justicia equitativa, a una justicia rápida y un poco no tan onerosa. Pienso que eso habla bien del comportamiento de nuestras altas cortes y contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana. Ahora bien, yo entiendo que a pesar de que ha habido buenos avances en materia judicial, siento como que a los jueces de primera instancia no se le está dando la defensa que le corresponde en base a la ley. Y lo menciono por lo que ha ocurrido con los jueces de Santiago que fueron destituidos. Y que en verdad ellos, aunque yo no manejo derecho penal, o sea que no estoy en el área de ellos, pero sí he conversado con personas allegadas y verdaderamente ellos han sido sancionados por cumplir la ley, básicamente. Que lamentablemente nuestro código es tan garantista que en el sistema que tenemos es sumamente difícil. Entonces tú tienes la policía cuyo único objetivo es aprender al delincuente, tener las pruebas y llevarlo al Ministerio Público. El Ministerio Público es la carretera. Si el Ministerio Público no lleva de manera correcta esa información al juez, el juez no tiene otra opción que lamentablemente dejarlo libre. Y en la actualidad tenemos a una policía que